La voluntad de Dios. ¿Qué piensas de la voluntad de Dios? ¿Te han hablado alguna vez de la voluntad de Dios? ¿Sabes? Me gustó lo que dijo un predicador un día. El lugar más seguro de la tierra y del universo, le agrego yo, es estar en la voluntad de Dios. Yo te pregunto el día de hoy, ¿tú estás en la voluntad de Dios? ¿Yo estoy en la voluntad de Dios? Oro al Señor sí estar en la voluntad de Él. Oro a papá que en estos momentos yo esté donde a Él le agrada, donde Él quiere. ¿Sabes por qué ese es el lugar de mayor seguridad para nosotros? Me acuerdo una persona hace un tiempo, por un proceso que me tocó vivir, que andaba un poco inquieto por la seguridad personal, ¿cierto? Me decía, ármate, pues, anda con alguna armita ahí y te vaya a evitar esa inseguridad. De ninguna manera, de ninguna manera. Muchas veces he encontrado montones de casos de personas que me han dicho que con las mismas armas que andan, con las mismas les devuelven. Sea el arma que sea. De ninguna manera. La voluntad del Señor es espectacular. Juan, ¿cómo tú sabes eso? ¿De dónde lo sacaste? De la palabra del Señor. Mira, vamos aquí en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad del Señor es el lugar de mayor seguridad. Nuestras oraciones muchas veces son mal direccionadas, son pedir, 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 pedir. Juan, ¿a ti también te pasa? A veces me pasa también, no me doy cuenta y estoy pidiéndole al Señor. Pero al Señor le agrada, si hay algo que le agrada que le pidamos, es pedirle estar en su voluntad. Hoy yo tomo para mí esta palabra, te la estoy compartiendo y la tomo primeramente para mí. Qué bendición es compartir la palabra del Señor, porque primero es para mí. Aprender a orar. A veces oramos y oramos mal, dice las Escrituras. Estamos orando de manera que no corresponde. Orar por la voluntad del Señor, por la voluntad de Él. Estar en la voluntad del Señor nos asegura un montón de cosas, hermano. Dice la palabra que incluso nos asegura la provisión, los ingresos, las luquitas, todo eso que corresponde, que nosotros a veces corremos por esas cosas, Dios las tiene aseguradas cuando estamos en Él, cuando estamos en Cristo. Juan, ¿tú estás en Cristo hoy? Oro al Señor que sí, estoy compartiendo su palabra. Oro a papá estar en la voluntad, en la voluntad del Señor. Pero si no, a través de esta reflexión ya aprendí que cuando ore, voy a orar en esa dirección. Señor, llévame a estar en tu voluntad. Tal vez nos toca vivir procesos, circunstancias en nuestra vida y llega la famosa amiga que yo le llamo la consecuencia. A veces personas me dicen, Juan, sabes que estoy viviendo esto otro, y parece que es la voluntad de Dios. Muchas veces es consecuencia. Tenemos que estar muy atentos. Yo la verdad que estoy también siendo entrenado en esta área, Señor, en toma de decisiones. Señor, esto es tu voluntad. Esto no es tu voluntad. Nos ayuda mucho la familia de la fe, tu entorno. Buscar un buen consejo, una sabiduría de parte de un hombre, de una mujer de Dios. Debemos hacerlo. Sabes que me ha resultado en estos años en el Señor tener padres espirituales. Tener un padre espiritual, una madre espiritual que nos forma. Que a veces, como yo le digo, nos da el café cargado. Cuando nos da un consejo y no nos agrada mucho, yo le digo, el café cargado es necesario. Es necesario a veces para ser formados, para ser ministrados, para ser enrielados a la voluntad del Señor. Yo te pregunto, ¿cómo estás tú? ¿Estás bien? ¿Estás siendo guiado por papá? ¿Estás en la voluntad de Dios? Si no lo estás haciendo, es un buen tiempo para reflexionar, para meditar en Él. Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Hay una palabra, o sea, una película que sale, que se llama Dios no está muerto. Donde dos hombres que son amigos se dicen, uno dice la primera parte y el otro dice la segunda. Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Te recomiendo esa película, la busques ahí en las redes sociales, en las plataformas digitales. Dios no está muerto, una tremenda película que nos enseña
estar en la voluntad del Señor. También hay muchas películas más bien entrete. Si quieres me puedes escribir ahí en las redes para recomendar. Si hay una película que te guste también, colócala aquí en las redes sociales que puedas recomendar para más personas que nos lleven a entender esto. Estas reflexiones que salen por acá, por este medio radial o por las redes sociales también, por TikTok, por Facebook, por Instagram, por YouTube, son para eso, para ministrar nuestras vidas, para direccionarnos, para llevarnos a entender que estamos en esa voluntad perfecta, en esa voluntad hermosa, que es la voluntad de Dios, que es la voluntad en Cristo, que es la voluntad en el Señor. Una voluntad genial, que mantenernos en Él nos va a llevar a buen fruto, hermano, nos va a llevar a súper buen fruto, descansando que papá es el Rey, que papá es quien gobierna, que papá no ha perdido el control en ningún momento. Si has pensado que en un momento Dios ha perdido el control, déjame decirte que no ha sido así. Papá ha estado siempre, siempre en control de nuestras vidas. Él está ahí, como un buen padre de los hijos del Señor, atento, atento al crecimiento y a la formación de cada hijo. Nos vemos en otra reflexión. Bendiciones, bye bye.